ese es el culmen de todo este plan de formación, es que ustedes como ciudadanos sean entes activos y realmente efectivos en cuanto a la conservación del patrimonio cultural en su comunidad, ¿verdad? Aunque eso no quiere decir que no puedan intervenir en otros sitios, pero nos interesa bastante que ustedes alienten y orienten a la comunidad en el quehacer del patrimonio cultural. Entonces, y esa es la formación, que no se sigan cometiendo errores como por ejemplo las escenificaciones, que eso es lamentable ver cómo se está desvirtuando las expresiones de los pueblos originarios solamente para teatralizarlas. Y pues habría que ver también, de repente vamos a tener algún antropólogo por acá, ¿verdad? Para que nos hable sobre el tema este de las escenificaciones y por qué pues no se deben de sacar de su contexto algunas expresiones culturales de los pueblos originarios. Además de que para mí es una falta de respeto, también es un impacto negativo para la comunidad porque estamos rompiendo, ¿verdad?, ese vínculo que tienen estas personas para con sus expresiones culturales. Y pues hoy nos toca hablar del patrimonio cultural mueble y queremos irnos orientando ya hacia la identificación de la problemática, porque para estas alturas ya pues ya sabemos, todos los que estamos aquí presentes, identificar el patrimonio cultural es relativamente fácil, pero a estas alturas ya estamos yendo más allá de la identificación. Ahora lo que queremos es también reconocer cuál es la problemática que les aqueja. ¿Sí? ¿Cuáles son los problemas? Ya vieron cuáles son los problemas más frecuentes en lo que son las edificaciones. Y pues también habría que ver cuáles son los problemas que pueda tener los objetos ahora, que esto es lo mueble que hemos estado trabajando. Lo que estaba comentando debería ser un quehacer que nosotros interioricemos dentro de nuestra comunidad. Las escuelas, la parte educativa es fundamental porque muchas de esas personas que trafican con estos bienes lo hacen porque no tienen conciencia, no valoran realmente. O sea, cuando hablamos de valor no es monetario, ¿verdad? Sino que no interpretan, ¿verdad? No saben lo que significa y el valor que puede tener para la educación de las futuras generaciones estos bienes y estos sitios. El patrimonio cultural prehispánico, que muchas veces lo confunden con el arqueológico, o sea, confunden arqueología con prehispánico. Es una cosa que también hay que educar. Entonces, porque arqueología es una actividad, es una área de conocimiento y tiene sus técnicas, y es una investigación que se puede hacer desde la época prehispánica, colonial o republicana. De eso les va a hablar un poco más bien el compañero Carlil, que es el arqueólogo del instituto. Pero mientras que lo prehispánico, y ustedes saben que es una época específica del tiempo. El problema es que los sitios arqueológicos prehispánicos pues están siendo sometidos a la destrucción y al saqueo, como bien lo describió hasta ahorita Adela. Y por ese mismo camino va la zona sur, Lilian. Eso es lo que yo estoy viendo, desgraciadamente. Lo mismo que ha pasado y está pasando en el Valle de Sula, con sitios arqueológicos prehispánicos, por ahí mismo va la zona sur. La diferencia es que en la zona sur viene iniciando, me parece a mí. Entonces, es el momento de actuar, así como bien lo dijo Adela, organizarnos nosotros, las personas conscientes, y ir a las escuelas y concientizar primero a los profes, porque hay de profes a profes, ¿verdad? Entonces, yo creo que esa es una magnífica iniciativa, la de la compañera Adela, que nos gustaría que más adelante nos fuera como describiendo cómo lo hace, y pues también que si nos quiere compartir alguna de sus experiencias, bien recibida será. Y porque recuerde que, bueno, la otra cosa que yo bastante he trabajado es la educación patrimonial. Entonces, parte de eso es lo que estamos haciendo ahorita nosotros aquí en este de Guardarrecursos, es nuestro ensayo sobre educación patrimonial y cómo debe desarrollarse en los centros educativos también. Entonces, eso es muy interesante. Por la Interpol, la Policía Internacional, el tráfico ilícito de patrimonio cultural es el segundo, está entre el segundo, tercero y cuarto sitio a nivel mundial. Él compite con el tráfico de drogas, con el tráfico de armas, ¿verdad? Y el tráfico de personas.
O sea, yo casi como que no distingo cuál es peor, ¿verdad? Porque cuando traficamos patrimonio cultural estamos traficando la esencia de una comunidad. O sea, es como que trafiquemos con personas. Entonces es inmoral, destruye la comunidad. Y cuando decimos, y sería interesante que ustedes reflexionaran sobre por qué es importante el patrimonio cultural. Ahí se los dejo para que ustedes lo reflexionen. ¿Para qué sirve? ¿Cuál es la función práctica? Si ustedes leen las convenciones, que de hecho, bueno, le agradezco a Cinia, ya le voy a dar la palabra, que haya compartido el video que hicimos en el colectivo ahorita sobre la convención del 54. Es importante y en todas las convenciones se está mencionando señalar la importancia, la función que tiene el patrimonio, aunque es funcionalista, pero ¿para qué sirve el patrimonio cultural? No es un adorno, no es tampoco arte decorativa, no es una obra de teatro ni nada de eso, es la esencia de la comunidad. Por ejemplo, cuando estemos hablando del patrimonio cultural religioso, vamos a ver cómo tiene un componente, algunos de estos bienes patrimoniales tienen un componente emotivo, y ahí por eso es importante que miren el video de ahorita que tenemos de la Convención 54, cómo se origina después de la Segunda Guerra Mundial, cuando más se necesita la recuperación, como dicen los psicólogos, la resiliencia, la recuperación, o como dice la UNESCO, el reencuentro con la maravilla del ser humano. Eso es una de las cosas que hace el patrimonio cultural y que genera comunidad, común unidad, como dice la iglesia también. ¿Sí? Cuando tenemos comunidad, creamos oportunidades para todos y todas, digamos, ¿verdad? El patrimonio cultural es inclusivo, no es indiferente. Entonces, por ahí viene la importancia del patrimonio cultural. La alcaldía, y como vimos la semana pasada, por ley, ahí se los compartimos también en el grupo, por ley la alcaldía está obligada a gestionar los elementos de su cultura en su jurisdicción. También las políticas del instituto no son concentradas el patrimonio cultural en Tegucigalpa o en San Pedro Sula. Estamos siguiendo la línea de prácticamente todas las organizaciones del Estado, la desconcentración. Como bien dijo Cinia, ¿para qué traerse un museo que ya está, aunque esté, pues no sé en qué condiciones esté, pero esté en la condición que esté? Mejor hay que fortalecer el museo en la comunidad, lo que soñaríamos nosotros, y ese es un poco el modelo que tenemos nosotros en el colectivo, es crear un espacio para ese fortalecimiento y esa concientización sobre los valores de la cultura. En el caso de, por ejemplo, de la libertad, nosotros estamos trabajando con la Casa de la Cultura, un comité de la Casa de la Cultura en la Libertad Comayagua. Y en el caso de otras comunidades, pues podemos hacer museos o centros interpretativos, o sea, crear un espacio, de acuerdo a la comunidad, creamos un espacio y pues un espacio de diálogo en donde todos los actores de la comunidad se puedan poner de acuerdo para ver cómo proteger y cómo disfrutar la vida. Sí que es la idea, el ser humano es como bueno, ahí sería con un antropólogo social, ¿verdad? En eso tenemos afinidad con los primates, ¿verdad? Que somos sociales, bueno, unos más que otros, ¿verdad? Pero somos sociales, no vivimos solos. Ahí vamos a ver que hay diferentes problemáticas de cada tipo de patrimonio cultural. En el caso del patrimonio cultural arqueológico, el principal problema es el asunto este de saqueo y la destrucción. En el caso del patrimonio cultural mueble de tipo religioso, es el robo. ¿Sí? Las iglesias la roban. Por ejemplo, en esta semana llegó a mí un rumor en el que se había metido a robar en la iglesia de la Merced, en Gracias Lempira. Pero nosotros tenemos contacto con sacerdotes de la zona, ya hicimos las preguntas, hasta la obispo se le preguntó, y pues parece que fue un robo donde no hay patrimonio cultural involucrado. Ahí lo que se roban casi siempre los ladrones son las alcancías, el equipo de sonido, que es un robo siempre, pero bueno, es un daño menor considerando que se pueden llevar pues alguna imagen o se pueden llevar algún objeto que sí sea de patrimonio cultural.
el patrimonio cultural, si se valora como debe, pues también sería un punto de apoyo para mejorar la calidad de vida de la comunidad, en ese mismo sentido, que la gente aprecie la importancia y el mensaje que tiene, por ejemplo, un edificio colonial, un espacio donde se dan las procesiones o donde se dan los bancascos, pues X expresión cultural, ¿verdad? Eso le da realce al espacio y con eso pues mejora la calidad de vida de todos los que cohabitamos en la zona.